Muy bien, pues muy buenas tardes en México, en la Argentina, muy buenas noches en España. Verdaderamente estamos de manteles largos. No tengo palabras para expresarles la emoción de tener a un gran maestro con una gran experiencia. Platicarles que tuvimos la oportunidad en la primera generación del programa de postdoctorado internacional en derechos humanos, de participar en el Congreso Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Alicante, donde fuimos amablemente recibidos por grandes maestros, grandes catedráticos. Uno de los que ustedes ubican perfectamente, el doctor Manuel Atienza. Y por supuesto, al momento de escuchar al profesor José San Martín, créanme que fue tanta la emoción de llegar y pedirle que sigamos en contacto académico, que podamos seguir hablando de estos temas, que siempre es interesante nutrirse de los grandes expertos internacionales. Y bueno, pues amablemente nos hizo favor de estar en esta sesión con nosotros, entendiendo que hay 8 horas de diferencia en España, son las 9:33 de la noche en España. Estamos teniendo una sesión nocturna con el doctor San Martín, pero muy agradecido, muy contento sobre todo de poder platicar hoy sobre un tema tan apasionante como son los discursos de odio. Previo a darle el uso de la voz a nuestro invitado especial, quisiera leer parte de sus merecimientos académicos y profesionales. El profesor José J. San Martín es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Alicante, presidente de Radix Intelligence, Seagram International Fellow, McGraw-Hill University en Canadá, doctor en Ciencia Política, doctor en Sociología, Lifetime Member de American Political Science Association, American Historical Association y por la International Political Science Association, entre muchas otras actividades más. Un gran académico, un gran profesor. Así es que, pues no tengo palabras, mi querido profesor San Martín, de que estés en esta sesión con nosotros desde México, desde Argentina, desde España. Muy emocionados de escucharte. Te damos la más cordial bienvenida. Te cedemos el uso de la voz y te escuchamos con toda atención. Nuestro afecto y admiración. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Arellano. Es un honor para mí estar con ustedes. La hora es secundario completamente. Lo importante es el contenido. Vamos a ir al grano, vamos a ir a lo importante. Ya tendremos tiempo de los cumplidos y de los tratos personales cuando llegue la ocasión, pero no hay que perder tiempo. Su tiempo es muy valioso y eso merece un respeto. Sobre todo les agradezco que estén conectados, porque en los tiempos que corren, en fin, es algo realmente meritorio. El tema es complicado y al mismo tiempo asequible. Es complicado porque es extremadamente difícil encajar una definición sobre lo que se puede considerar no ya cultura de odio, sino todo tipo de elenco, de protocolo, de lo que se puede derivar de ello. Los discursos del odio, en general, han sido apenas tipificados legalmente. Hay mucha disparidad entre las legislaciones de nuestros países y no digamos ya de los primeros países del mundo anglosajón, por ejemplo. No hay acuerdo al respecto. Y ello ya nos tiene que dar una pauta preocupante o inquietante respecto a qué nos estamos enfrentando. Porque ese tipo de delito, ese tipo de falta, ese tipo de pecado, llámese como se quiera, va a ir a más, no a menos. Y tiene una eclosión brutal en Internet, como bien sabemos. Vamos a ver. Según Naciones Unidas, lo que es, de alguna manera, un discurso de odio se puede definir, comillas, como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, o también comportamiento, sin siquiera comunicación oral o escrita, una simple acción, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Fin de comillas. Esto es un discurso de odio. ¿Por qué tiene tanto éxito el discurso de odio? ¿Por qué el discurso de odio ha sido institucionalizado por políticos, dirigentes, mandatarios, empresarios, personas que debían dar ejemplo moral
de ecuanimidad, moderación, sentido común, etcétera, etcétera. Y es todo lo contrario. El ejemplo que dan es aniquiladoramente destructivo. Porque es barato y porque consigue resultados. Lo económico del discurso del odio, lo directo del discurso del odio y lo efectivo del discurso del odio lo convierten en poderosamente atrayentes. Puedes generar vectores de animadversión contra unos y contra otros marcando líneas rojas mutuamente excluyentes, que es lo que interesa al político, si hablamos de la política en general, de perfil sectario, porque eso le va a rentar a corto y medio plazo. Seguramente no a largo plazo, pero ese tipo de político no piensa nunca en el largo plazo, siempre está en el corto plazo. Y eso es lo que realmente le conviene y le interesa. Hay que tener muy presente que esa falta de definición universal sobre el delito de odio, sobre el discurso de odio en general, pues es una de las fallas más relevantes que vamos a tener que afrontar como una de las lagunas indispensables. ¿Cuál es el problema que podemos plantearnos aquí? La imposibilidad, de alguna manera, de combatir un enemigo que cada día es más enorme, más poderoso y crecientemente pertrechado de armas o recursos, incluso económicos, para poder lanzar sus discursos. Hoy el prototipo de odio prefabricado en agencia privada, pues es un paradigma en numerosos países. Ya son cada vez menos los políticos que pueden prescindir del discurso de odio. De una forma u otra está presente. El problema va a ser una mentalidad guerra civilista que se va a expandir de manera brutal en muy diferentes ámbitos, donde se cometa el fraude que se cometa la falta, el delito o el atentado contra el honor público que se considere, basta con negarlo. Y esto va a generar una... ¿Perdón? Si pueden apagar sus micrófonos, por favor, si son tan amables. Gracias. Perdón por la interrupción, profesor. Nada, faltaría más. El concepto todavía se debate ampliamente, pero hay que tener muy presente que el discurso de odio se va a acabar convirtiendo en una realidad operativa que va a trascender fronteras. O sea, van a haber discursos de odio entre países, van a haber discursos de odio que van a convertirse en elementos comestibles dentro de las campañas electorales, pero también en la vida normal, después de las campañas electorales, en plena tranquilidad, esto también se va a explotar y se está explotando, de hecho. Lo que digo es que ese paroxismo de una política espectáculo va a llevarnos a una situación de culto a la irracionalidad, que es el eje vertebrador de todo el proceso que se está viendo, del cual el discurso de odio es simplemente una de sus emanaciones. Hay muchas más. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Dónde tendríamos que aprender y dónde tendríamos que pertrecharnos para volver al pasado? Yo siempre digo que hay que recuperar a los clásicos, aquellos que trabajaron antes que nadie y que pensaron antes que nadie sobre los problemas que tenemos nosotros antes que nadie ahora. Y los tenemos ahora porque no hemos aprendido de esos clásicos. Así que hay que desandar el camino estúpidamente ególatra que hemos recorrido nosotros y volver a ese momento cenital del pensamiento occidental donde ya hubo grandes autores que advirtieron de lo que podía ocurrir. Uno de ellos, yo se lo recomiendo, es Erich Hofer, con su libro The True Believer, de 1951, El verdadero creyente. Un libro que se sigue publicando hoy día, después de más de medio siglo de ediciones ininterrumpidas. En ese libro, él nos habla claramente, por ejemplo, de lo que es la figura del fanático, pero también de aquellos que, no siendo fanáticos, son seguidores, interesados, oportunistas, racionalmente impulsados hacia la irracionalidad porque les conviene y les interesa. Y este es un dato muy importante. La mayor parte de gente que votó a los partidos de ultraderecha, fascistas y nacionalsocialistas en la Europa de los años 30, cuando todavía se les pudo votar, esa masa de creyentes en realidad también reunía a una masa de interesados, de oportunistas, de advenedizos, de aquellos que buscaban un punto de inflexión en sus vidas laborales y sus estatus sociales. Todo esto hay que tenerlo muy presente porque es lo que nos lleva directamente a un discurso de odio revivificado hoy día. En la mayor parte de casos hay siempre un propósito material estrictamente enfocado a conseguir
fines egoístamente personales o de colectivos minoritarios, así de simple. Y esto hay que tenerlo claro. Una de las herramientas para destruir al enemigo es identificar sus objetivos y sus intenciones. Esto significa investigación, pero también, sobre todo, cultura, sabiduría, capacidad de conocimiento y, entre otras cosas, haber leído El verdadero creyente de Hofer, pero también, por ejemplo, ese sí lo han leído todos, con toda seguridad, El miedo a la libertad de Erich Fromm, entre otras obras pioneras de psicología política, donde se establecen las variables de ese comportamiento. En el caso de Hofer, él nos habla de un sentido de identidad individual y, por otro lado, de lo que él denomina adhesión a ideales particulares. O sea, es la institucionalización del egoísmo patológico como una de las doctrinas políticas más pujantes del planeta. Y esto es lo que lleva a la destrucción de la libertad individual y, por supuesto, colectiva, aparte de, pues, evidentemente, la liquidación de la democracia como sistema político. Y eso es lo que pretende, en el fondo, el discurso de odio. Hay que distinguir dos hechos importantes. Uno es el discurso de odio como objetivo y otro es el discurso de odio como instrumento. La parte herramental del discurso de odio no tiene por qué ser, en modo alguno, un propósito, digamos, moderado o tangencial o coyuntural que con el tiempo se acabará reduciendo, mitigando, etcétera, etcétera. Nada que ver con eso. Esa instrumentalización del discurso de odio es interesada y siempre busca causar un daño deliberado, un daño perceptible, no solo por aquel que lo sufre, sino por todos aquellos, por la gran masa social que lo vive, lo presencia y, por supuesto, lo interioriza como un posible castigo que pueda derivarse a ellos también. Todo esto hay que tenerlo muy presente, porque la otra dimensión es convertir el discurso de odio en un fin en sí mismo. Esa permanencia es inevitable y de ser una herramienta a ser un destino obligado es un paso que siempre se acaba dando. Esto hay que tenerlo muy presente, porque personas que empiezan poco a poco introduciendo elementos de discurso de odio en sus mensajes institucionales, públicos, privados, etcétera, al final lo acaban convirtiendo en una segunda piel porque les es rentable, les es extremadamente positivo y retributivo, y ellos se sienten gratificados con ese tipo de segregación social, étnica, ideológica, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que distingue a un demócrata frente a un hater, a un odiador, a un necio, a un cretino? Básicamente, el diálogo, la comprensión, el escuchar, ser tolerante y ser tolerado. Eso es lo que distingue a un demócrata. Y esto es justamente lo que no se pretende que ocurra en ese proceso. Una cuestión de protocolo. Si alguien tuviese alguna pregunta en el desarrollo de la exposición, por favor, que no se prive de ello. Yo, vamos, estaré encantado de atenderlo, pero mi idea, que no lo he dicho al principio, es dar una exposición de unos 40 y pocos minutos para luego abrir un debate y un coloquio entre todos. Ese es mi propósito. Como pueden comprobar, hablo deprisa. Por eso puedo decir en menos tiempo lo que en otros casos requeriría una hora o una hora y cuarto o incluso hora y media. Con su permiso, continúo. El fenómeno de movimientos de masas, para Hofer, es el caldo de cultivo perfecto para el radicalismo. Todo movimiento de masas siempre tendrá algún tipo de despersonalización, no solo de impersonalización, sino una pérdida de la individualidad de cada uno a favor de la cosmovisión del grupo, de un grupo que aplasta al individuo y lo convierte en un esclavo de una ideología totalitaria, totémica, total. Llámese como se quiera, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Esa idea de nueva identidad, entendida como refuerzo de la psicología personal, es para Hofer lo que él denomina procesos de intercambiabilidad entre movimientos de masas de distintos credos radicales. O sea, lo que Hofer estudia es que, y concluye, es que realmente la ideología es un cromosoma decorativo en una parte de casos y es un cromosoma identificativo en otra parte de casos. Pero no deja de ser algo incluso menor a la vocación auténtica que esconden los discursos de odio, que es la conquista del poder.
el dominio, el control, la fiscalización, la omnipotencia, el ejercicio de la dictadura, pero no una dictadura estrictamente política, es una dictadura personal. Hay personas que son autoritarias y no lo pueden manifestar a lo largo de su vida porque simplemente no tienen capacidad para ello. Todos conocemos los casos estrambóticos de personas muy sensatas, muy prudentes, honorables padres de familia, fieles y devotos maridos, que les cae la lotería o tienen un éxito económico espectacular y de pronto cambian de la noche a la mañana de una forma irreversiblemente negativa. Y acaban perdiendo todo, pierden la familia, pierden la esposa, pierden los hijos, pierden el estatus, el prestigio social, se convierten en fin, etcétera, etcétera. ¿Qué ha ocurrido? Que antes no podían y ahora sí pueden con el dinero. Pero siempre fueron así. No es que haya habido no es que el dinero les volvió locos, el dinero les dio la posibilidad de manifestar lo que había dentro. Y si no hubiese ocurrido esa coyuntura favorablemente económica, espectacularmente lucrativa, con seguridad hubiesen muerto muy ancianos, Dios mediante, con una absoluta tranquilidad y en el más absoluto encomio de la sociedad. Pues esto es lo que de alguna manera hay detrás de esa psicología política que esconde el discurso de odio como herramienta de poder. La conquista del poder, el dominio, el ejercicio del poder, al final se convierte en el verdadero eje de atracción. Y eso los psicólogos políticos lo descubrieron perfectamente bien y lo describieron ya en los años 40 y posteriormente en los 50 y los 60 respecto del nazismo y del fascismo, que eran efectivamente discursos de odio enfocados a atraer a aquellos que nunca habían tenido poder en sus estatus profesionales, laborales, personales, para de esta manera crear una ideología que segregaba a unos contra otros al objeto de vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera oponerse a esa ideología totémica. El fascismo era muy retributivo en ese sentido. O sea, y la tentación fascista está ahí. Eso es la metapolítica. Ya lo expliqué, profesor Arellano, en Alicante, y lo digo ahora. La metapolítica de los pensadores, entre comillas, postfascistas, fin de comillas, yo lo del post se lo dejaría caer directamente, ha sido, de ese sector autoritario en concreto, ha sido muy nociva a lo largo de décadas en todo el pensamiento político europeo. ¿Por qué? Porque la metapolítica lo que pretende básicamente es conquistar socialmente, colonizar socialmente, dominar socialmente lo que de forma ideológica no se puede conseguir, porque esa frontalidad sería rechazada de plano, y de esta manera tú estás insemillando e inseminando ideas que en el fondo son protofascistas o protonazis con otro envoltorio, con otra carátula que muchas personas pueden comprar creyendo benéficamente o interesadamente o oportunistamente que es lo que les interesa. Todo esto hay que tenerlo muy presente porque esa metapolítica es un diseño ya hecho en los años 50 por las más preclaras mentes del pensamiento no democrático al objeto de ir inseminando, como he dicho anteriormente, pues todo el pensamiento, mayormente de izquierda, pero también, por supuesto, el democrático que pueda haber en la izquierda, la derecha y el centro, de ideas autoritarias e incluso totalitarias, que son presentadas de otra forma. Todo esto, de alguna manera, ya lo vieron también los clásicos de los estudios en el pensamiento del discurso del odio. Hofer, Hannah Arendt, obviamente, brillantísima pensadora, la más brillante del siglo XX, sin discusión, y, como no, Erich Fromm, un maestro entre los maestros. Hay muchos más, evidente. El éxito que Hofer, por ejemplo, considera que viene de la capacidad de motivar, el discurso de odio y todo lo que es el relato autoritario, tiene éxito justamente por eso, porque provoca una enorme motivación a favor de aquellos que de pronto se sienten identificados entre sus lagunas por un poder con el que podrán aplastar a los que ellos consideran que les han ido humillando a lo largo de la vida. Todas esas personas de mentalidad más o menos tortuosa que se sienten agraviados continuamente, que son una constelación de agravios, que te cuentan los terribles males de su vida y que en el fondo, cuando tú lo analizas fríamente, lo que constatas es que
no le ascendieron en el puesto de trabajo en la medida en que esa persona quería. Y seguro que tenía razón, pero también hay que comprender que hay coyunturas profesionales que no lo permiten. Bueno, pues, y que en cualquier caso eso no da pie a generar ningún tipo de odio. Bien, todo esto son vectores que se usan desde los discursos de odio de impronta autoritaria, porque este es otro elemento clave. No hay ningún discurso de odio que surja de un auténtico demócrata. O sea, ser demócrata y odiar es contradictorio. Así de simple. Y esto hay que tenerlo muy presente. O sea, hasta el punto de que si un demócrata odiase a los que defienden los discursos de odio, sería parte de lo mismo. O sea, dejaría de ser demócrata por esa simple o por ese simple silogismo. Es que es elemental. O sea, si tú odias a los que han hecho del odio el vector de su narrativa política o su, digamos, proceso de conquista del poder, que es lo que hay en el fondo, sea social, sea político, sea laboral, sea personal, sea matrimonial, sea familiar. O sea, tenemos muchos elementos perfectamente adaptables a diferentes contextos. Tú, demócrata, estás renunciando prácticamente a serlo y te estás convirtiendo en lo que supuestamente estás combatiendo. De hecho, hoy la mayor parte de discursos de odio son reacciones a otros supuestos discursos de odio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y existe, por tanto, una retroalimentación de unos con otros, en las cuales los extremos radicales se necesitan entre sí y se apoyan entre ellos y dominan los noticiarios, los discursos, los relatos en los países, etcétera, etcétera, dejando anulados por completo o en una situación de subordinación mediática absoluta a lo que pueden ser discursos moderados o directamente democráticos. Una pregunta, ¿voy demasiado deprisa? Yo creo que muy bien, profesor. Sí. ¿Perdón? Parece que todo bien, profesor. Muchas gracias. Todo bien. Bien, no, menos mal, porque si fuese en inglés siempre se están quejando de que voy muy deprisa. Bien, los movimientos de masas atraen a determinadas personas, perfiles de personas, esto hay que tenerlo muy claro, dispuestas a la socialización. Socializarse políticamente no es malo siempre y cuando sean ideas democráticas, moderadas, constructivas, apegadas a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero el problema está en que las socializaciones masivas de este tipo de cristalizaciones o construcciones diabólicas no son o no van en esa línea. ¿Qué ocurre? Pues que a pesar de la diferencia ideológica entre movimientos, se mantienen criterios compartidos como la jerarquización de valores a través de un distintivo vocabulario político. La retórica es muy importante en los discursos de odio. Si estudiamos la retórica de esos discursos de odio, está absolutamente cuidada. ¿Por qué y en qué medida? No significa que haya una retórica de alta calidad expresiva, no es eso. Me refiero a que ellos no hablan solo con palabras, sino también con imágenes. Tú puedes ver exactamente lo que ellos quieran que veas. Y tú estás identificando y te están generando un odio, una animadversión, una tergiversación, lo que sea, una manipulación, cualquier tipo de elemento, que tú ya estás sintiendo como un sufrimiento personal tuyo. Y te están generando una ansiedad calculada al milímetro a través de imágenes destructivas que recuerdan, hablando claro, la perversión del nazismo en la Alemania, y no solo Alemania, sino en media Europa, de los años 30, por ejemplo, donde grupos y minorías, o incluso mayorías, eran demonizados con caricaturas auténticamente grotescas, inmorales e infames. Todo eso hay que tenerlo muy presente, porque el protocolo que siguen los discursos de odio se basa mucho en la imaginería y en el dominio de los conceptos a través de ideas. Ellos transmiten ideas con imágenes, imágenes que se nos quedan en la retina permanentemente y que son difíciles de olvidar, cosa que no hacen con la misma intensidad los exponentes de ideas democráticas y moderadas, que son mucho más discursivos, lentos y escasamente visuales en sus manifestaciones retóricas. ¿Cuál es el resultado? El discurso de odio gana la partida generalmente en lo que son combates dialécticos. Es terrible, pero es así. Porque el hecho de hacerles ver
al público me refiero, contradicciones del discurso de odio, contradicciones dentro de ese discurso, no suele ser efectivo. Por un motivo elemental, el discurso de odio no se basa en la racionalidad. En muchos casos sus propósitos son racionales, pero sus herramientas son irracionales. Y ellos buscan lo que son pulsiones sentimentales, activar los mecanismos emocionales más salvajes que puedan haber dentro de un público que se siente vulnerable. Ellos identifican en primer lugar lo que son los puntos débiles de aquellos que les van a escuchar al otro lado, no los con los que van a debatir. A esos los pueden triturar por aquí o por allá, pero lo que a ellos les interesa realmente es llegar a los que apoyan a esos que son sus oponentes en un debate. Es un ejemplo. Y a partir de ahí, ellos trascienden completamente su influencia a los electores, los votantes, las bases o los decisores que pueden estar realmente en un consejo de administración y que son los que determinan de una forma u otra aquello que tiene que decidirse o adoptarse en una asamblea o en un grupo. Esa capacidad de transmitir ideas es muy efectiva en los discursos de odio. Son 3, 4 ideas, no más, a las cuales las presentan de diferente manera y siempre buscando una elasticidad expresiva muy basada en imagen retórica, pero una imagen potentísima y maléfica que suele tener un resultado pavoroso. Y esto nos lleva a un elemento clave, por ejemplo, que son las características, y esto, vamos, no hay que insistir mucho en ello, lo dijo ya Kaufman en su momento, entre otros autores, pero hay 3 rasgos, ¿no?, fundamentales. Hay más, ¿no?, pero uno es lo que el propio Kaufman denominaba como criterio de humillación. O sea, un discurso de odio tiene siempre que propender a humillar a alguien. Y aquí se crea la figura de la bestia negra. Tú tienes que humillar a alguien. ¿A quién humillas? Al líder de los que se están oponiendo a ti, pero llevando cuidado de no humillar a aquellos que le han apoyado, porque tú lo que pretendes es suplantar a ese líder, acabar, liquidar, matar, retóricamente hablando, a ese líder y sustituirle sumando a sus adhirientes a tu causa. Por tanto, ellos deslindan muy bien lo uno de lo otro. Son hábiles en ese sentido. Todos hemos visto debates de políticos, por ejemplo, que prácticamente faltan al respeto a los votantes de una causa determinada. Por supuesto, esos políticos no van a sumar ni un voto de esos votantes que, aunque el político crítico tuviese razón, jamás le van a votar por faltarles al respeto y esa ausencia de consideración. Pues esto lo hacen muy bien, generalmente, yo lo he estudiado, en discursos de odio. Ellos separan lo que es la base popular que apoya al otro, y combaten al otro, pero desacreditándole. Y la forma de hacerlo es que nosotros somos más efectivos, nosotros conseguimos mejores resultados y usted, en cambio, habla, pero no consigue nada, por ejemplo. Y exponen, pues, puntos débiles de ese dirigente fallido, fracasado, etcétera, etcétera. Suele ser efectivo, porque ellos lo que van es a las necesidades que tienen, y es de lo que hablan, aquellos que votan, aquellos que apoyan a ese candidato, o a ese líder, o a ese oponente. Ellos se están dirigiendo a las bases del otro. No están haciendo un discurso introspectivo de sus propias bases. Van siempre pensando en sumar. El discurso de odio es expansivo y colonialista. Siempre. Es extremadamente agresivo por ello. Y tiene que serlo de forma inevitable. ¿Qué ocurre? Pues tenemos una situación donde se busca la degradación de unos para aparentar el enaltecimiento de otros. El yin y el yang, el bueno y el malo, el blanco, en fin, lo positivo y lo negativo, llámese como se quiera. ¿Qué ocurre? Pues siempre se buscan referencias simbólicas o históricas que puedan ser favorables a explicaciones simplistas pero efectivas de lo que son realidades. Y esto es populismo, evidentemente. El populismo consiste en eso, se aplique por quien se aplique. Es de una manera demoledora generar una crisis, hablando claro, proponer una solución, saber que esa solución no va a ser aceptada por un grupo importante de decisores, y una vez que te ha sido rechazada esa solución, tú presentarte como víctima ante el pueblo, en tanto que tú eres el apóstol de la solución y que los apóstatas te han impedido
aportar al pueblo soberano lo que era la tranquilidad para sus casas y sus familias. Pues esto es el populismo. Tú sabes perfectamente que es imposible esa solución, pero la vas a llevar a cabo porque es lo que te va a aportar el rédito. Cuanto más imposible sea, tanto mejor, más rentable va a ser. Así de simple, bien explotado y bien argumentado en el sentido populista del término, no hay ningún problema. Y por supuesto tienes que crear, ya lo he dicho antes y lo voy a repetir, bestias negras. Sin bestias negras el discurso de odio no funciona y el populismo tampoco. Eso hay que tenerlo muy claro. Hay que elegir muy cuidadosamente lo que son bestias negras y hay que aplicar medidas que identifiquen las bestias negras con sus asociados. Las amenazas de políticos respecto de sé con quién vas, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles de ningún político, pero yo creo que está en la mente de todos. Cualquier tipo de acusación que pueda recibir este tipo de perfil de ególatra mandatario, pues al final revierte en negativo. El segundo criterio es el de la maldad. Esto hay que tenerlo muy presente. Existe la malignidad. O sea, hay buenas y malas personas. La malignidad, la búsqueda de la maldad es importante en el discurso del odio. No se presenta como tal, evidentemente, pero está ahí. Es decir, puede haber un castigo. Es un discurso fuerte, en el sentido de o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, prepárate. Ándate con mucho cuidado. Porque cuando yo llegue al poder, la situación va a cambiar. Y no me pienso ir del poder. O sea, yo jamás renunciaré al poder. Por tanto, están generando formas de servidumbre que pueden generar a su vez, y estas generar también a su vez, otras formas de servidumbre de unos con otros. Es una política por oleadas. Si el miedo se expande, un miedo, digamos, en unos casos interesados y en otros bastante real, al final habrán personas que sí, no, vale, pero bajan el tono. Se rebajan, se reducen, no se enfrentan, evitan esa frontalidad agresiva y de alguna manera eso cala en lo que le interesa a los propagadores del discurso de odio, en las bases. Si los de abajo ven que los suyos de arriba, sus jefes, se acobardan, que es lo que van a sentir o lo que van a percibir, evidentemente el problema va a ser mayúsculo, porque va a haber una migración silenciosa desde abajo, de un lado al otro. Y de pronto, pues nos podemos encontrar con transferencia de voto o de apoyos, si es otro caso que no sea la política, de unos grupos que eran claramente civilizados, moderados, democráticos y constructivos, a otros que no lo son. Y es una forma discreta de marcharse, porque si los de abajo constatan que sus jefes están hundidos o llevando mucho cuidado con lo que dicen y con realmente una sensación de, en fin, de abandono, pues esa orfandad va a pasar factura. Como podemos ver, el discurso de odio está bastante bien pertrechado intelectualmente, no es ninguna mofa. Aunque sea vulgar, ordinario, esas casi obscenidades a la hora de expresarse están calculadas al milímetro. Yo he visto a muchos dirigentes callarse, acobardarse, no encontrar las palabras, farfullar, casi murmurar, convertirse en un susurro. Y lo más grave delante de un discurso de odio es autodefenderse, autojustificarse, porque ahí estás ya completamente perdido. El momento que tienes que autojustificarte es que ya estás derrotado. Y es lo que busca en cualquier tipo de debate, confrontación, dialéctica o política, lo que buscan los haters. Así de claro. Y luego, el tercer criterio, hay más criterios, pero estos son los tres más importantes a mi modo de ver. Es el criterio de la intencionalidad. Se caracteriza por la existencia de una intención deliberada para llevar a cabo pues, acciones con las que se persiga humillar, degradar a los integrantes de un grupo discriminado. Los grupos que se tienen que discriminar son cuidadosamente elegidos. Son grupos que de alguna manera representen algún vector de desconexión social, es decir, por lo que sea, porque han sido víctimas de acoso o de hostilidad durante años e incluso generaciones, por lo que fuere, por prejuicios,
propios de falta de cultura, etcétera, etcétera, lo que fuere. Cualquier tipo de elemento atávico que pueda gravitar en contra de ellos lo van a usar. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué ocurre? La persecución, la degradación, el hostigamiento, hay gente que lo valora y hay personas que lo consideran muy positivo. No voy a poner ejemplos conflictivos, pero con toda seguridad, si ahora surgiese algún tipo de movimiento nacionalista que pidiese en cada país del mundo la recuperación de las fronteras más grandiosas que ha tenido ese país en su historia, seguro que contaría con apoyo dentro del país. ¿Cuál es el problema? Pues es evidente que provocaría una guerra mundial, porque todos los países han tenido mejores fronteras de las que tienen ahora, salvando muy pocos casos. Pero la mayor parte los ha tenido. México las tuvo en el siglo XIX, un país inmenso, hasta el Tratado de Guadalupe Hidalgo, entre otros casos. Pero también fue el caso de España, el Imperio Romano. Nos podemos retrotraer a lo que queramos. ¿Cuál es el momento de la historia que elegimos? Claro. Bien. Pues ese tipo de discurso enaltecedor, gratificador, donde tú recibes satisfacciones por algo que es manifiestamente imposible, es uno de los atractores más poderosamente maquiavélicos del discurso de odio. Porque a partir de ahí se crea, obvio, el enemigo, la bestia negra. Y esa bestia negra es la que va a ser usada, manipulada, vejada, humillada para esto y para lo otro. Así de simple. A todos nos parecen bien las contramedidas contra los discursos de odio, siempre y cuando no sean las que van contra nuestro propio discurso de odio. Porque seguro que todos tenemos agravios históricos, culturales, sociales, con mayor o menor justificación respecto de esto o de aquello. Y seguro que todos querríamos que México, Argentina, España fuesen primeras potencias del mundo por esto y por aquello. Pero tenemos que operar con la realidad y tenemos que operar con la sensibilidad y la racionalidad operativas que nos da, y sobre todo con humanidad. Y esto limita mucho lo que es la capacidad de encantamiento que tiene el discurso de odio, que es extremadamente popular por ello, porque promete a lo que muchos desean y no se atreven digamos, a reivindicar. Estoy en el minuto 39, según mi cómputo. Continúo con dos cosas más y pasamos al coloquio donde puedo desarrollar más ideas, pero vamos, no quisiera yo tomar todo el tiempo para mí y directamente pasamos al coloquio ahora. De acuerdo, muchas gracias, profesor. A reserva de que puedan hacer el uso de la voz, quisiera ver si fuera posible que nos dieras la referencia bibliográfica de los libros que nos recomendaste, si pudiera ser posible. Sí, lo envío esta misma noche por WhatsApp, por ejemplo. Ah, excelente, perfecto. Sí, sí, ya tengo aquí la Bien, referencia y yo se los comparto con mucho gusto. Gracias. Adelante. Muy bien, perfecto. pues abrimos los micrófonos. Si alguien quisiera hacer el uso de la voz, por favor, adelante. Si quieren alzar la mano o tomar el uso de la voz. Esaú, adelante. Adelante. Gracias, doctor Sergio. Profesor José, un deleite, la verdad, escucharle. He tenido la oportunidad de estudiar la ciencia política, la psicología, el comportamiento, desde luego, los políticos, y he tenido la oportunidad también de ser autoridad ejecutiva. He estado en proyectos políticos. He conocido y he estado en contacto con los dos perfiles. En México le decimos la derecha. En el último proyecto de derecha que estuve, fue en un candidato presidencial, un amigo mío, Ricardo Anaya, que perdimos, y después, por los conflictos internos de mi partido, este odio al que usted inclusive se refiere, este confrontamiento, pues no de ideas, sino de la irracionalidad del poder, pues hace a veces que uno quiera adoptar otras posturas, inclusive ideológicas. En este momento me encuentro apoyando otras candidaturas de corte de izquierda, por decirlo así, aquí en México, y he encontrado cosas muy interesantes. He encontrado que en las dos posturas ideológicas se mantiene una línea discursiva literalmente abierta de denostación y de odio
de falta de calidad verdaderamente humana, en donde si a usted no le encuentran porque ha llevado una vida íntegra, se le inventan cosas. Es decir, toda esta praxis política, yo creo que es lo que nos ha llevado a la polarización entre el hacer bien y el hacer mal, y en el quehacer bien político a un quehacer mal. Es decir, terminamos odiándonos, denostándonos y perdiéndonos en estas, digamos, posturas ideológicas. Entonces, yo he tratado de encontrar una fórmula o de encontrar algún criterio, alguna ideología, algún discurso de paz que logre conciliar, y se lo digo con todo el pesar de mi corazón, profesor, no lo encuentro para un contexto del México. Seguramente tenemos décadas de estas posiciones, desde la independencia inclusive, en donde se manifestaron las dos posiciones ideológicas encontradas, aunque las dos eran masónicas, eran posiciones encontradas. Creo que todavía México no termina de inaugurarse, y así como yo lo veo, lo dijo Alexis de Tocqueville en su obra La democracia, nos regaló por ahí un par de páginas. Dijo, yo no veo elementos estructurales, lamentablemente no veo elementos estructurales de Estado en México para que un día logren consolidar una democracia. Entonces, eso es gravísimo, y la verdad es un pesar para los que hacemos política, y la verdad es que no encuentro sentido. He estado en la desesperación, se lo confieso, vengo ahorita de un recorrido, de hecho, de ver cómo las ideologías se confrontan y no hay conciliación, ¿no? Llegué hasta con desánimo, se los confieso a todos. Vengo literalmente de un recorrido ahorita y lo estoy viviendo, lo estoy pulsando, es decir, lo tengo a flor de piel, profesor. Entonces, pues ahí queda un poco mi reflexión, y bueno, quería compartirla con todos ustedes. Muy amables. Muchas gracias, de verdad. Es que usted debería dar la conferencia, ha sido brillante y lo ha expuesto magníficamente bien. El problema se resolvería de una manera muy simple. Sería con un reclutamiento meritocrático de políticos, de dirigentes, personas como usted y otras de ese mismo perfil moral. Eso sería lo ideal. Y crear un sistema electoral que promoviese ese tipo de perfil, no el otro. El problema que indica para México, y a cada uno evidentemente le duele lo que es su país, su patria, más que otra cosa, es masivo. Está ocurriendo en todos los países. O sea, esto es una pandemia. O sea, no es algo ascribible solo a nuestros países queridos hermanos. No, 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 no. Esto está ocurriendo también incluso en Inglaterra, por ejemplo. ¿Quién lo diría, verdad? O sea, los políticos, yo tengo amigos en el Parlamento británico, en la Cámara de los Comunes y sobre todo en la Cámara de los Lores. No hay color. O sea, lo que ocurre, los comunes, o sea, los diputados de hoy no tienen nada que ver con no digo ya con la época de Churchill, que eso ya es la estratosfera. Me refiero a los años 60 y 70. Laboristas o conservadores de aquella época eran auténticos campeones de la cultura y expertos en la buena gestión. La Cámara de los Lores, paradójicamente, hoy es la Cámara de mayor calidad del Parlamento británico. ¿Por qué? No es la Cámara electiva, pero es la Cámara meritocrática. Es la Cámara donde hay gente más preparada. Los informes de los Lores son una maravilla de ponderación, equilibrio y apoliticismo. Buscan el interés del país y les da igual absolutamente todo lo demás. Cuando Pinochet recibió la orden de arresto internacional emitida por un juez en España, estaba en Inglaterra. Y recuerden la presión enorme que ejerció el gobierno de Tony Blair, laborista en aquella época, para que eso no se llevase a cabo. Y esa presión se verificó positivamente sobre la Cámara de los Comunes, pero no así. Blair no logró, siendo primer ministro, presidente del gobierno, no logró en modo alguno doblegar a la Cámara de los Lores, que emitió un informe totalmente independiente validando la orden de arresto internacional. Luego aquello se difuminó por parte de Tony Blair, logrando un objetivo, en fin, periférico. Pero el problema es el que es, y el discurso de odio es muy rentable para políticos mediocres, que pueden afirmarse durante mucho tiempo
de una manera casi aparentemente inmaculada y lograr objetivos políticos que de otra manera no conseguirían. Pero para un político de verdad, un Churchill, por ejemplo, eso es inimaginable. O sea, vamos a ver, un político se distingue sobre todo por su capacidad para negociar y conseguir resultados, por su capacidad para transar, para llegar a equilibrios, para llegar a acuerdos, tener palabra. Eso es un político de verdad. Es un tipo que llega donde no llega nadie. Y es un político que es transversal. Es decir, yo puedo hablar con uno de derecha, de izquierda y de centro y mi éxito es presentar al país acuerdos que otro no puede lograr. Eso es un político de verdad. Y cuando ya ese político se convierte y queda acrisolado como un dirigente, se convierte en estadista. Pero el problema de ahora es que hay muchos políticos que no son políticos. Y eso es algo grave. Magistrado Luis Gabino Medina, adelante, por favor. Y muchas gracias, muchas felicidades al exponente, José, por haber muy interesante todo. La pregunta que quiero realizar es, ¿cómo contrarrestar este nocivo discurso de odio? Porque es muy lamentable, inclusive, que hasta profesionistas se dejan llevar por un discurso retórico que no tiene nada de razón ni lógica. Y lo más grave es que lo saben, pero tratan de autoengañarse. Y esto impide poder tener un diálogo, impide poder crecer y impide poder avanzar en la construcción de la democracia. ¿Cómo podemos contrarrestar? Porque sí, ya hemos escuchado los elementos de cómo se integra este discurso, pero ¿cómo podemos contrarrestar este discurso? Muchas gracias. Yo lo tengo publicado y siempre se lo digo a mis estudiantes que no olviden la norma primera de la política. Y ellos me preguntan, ¿qué norma es esa? No le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. O sea, cualquier cosa que tú le hagas a otro, te será hecho a ti. Eso pasa siempre en política. Si tú ignoras o pignoras a otra persona, pignorar en el sentido político del término, al final acabarás siendo víctima de ello. Si tú ejerces un discurso de odio, al final serás víctima de un discurso de odio. Y eso hay que tenerlo muy presente. Uno dirá, bueno, pero eso a corto plazo no se ve. No se ve o sí se puede ver. Tú puedes sumar o puedes restar en tu vida política. Hay que imponer medidas, y eso yo creo que una reforma de las leyes electorales en cada país es fundamental, de tal manera que al final la excelencia y los más preparados sean los que sean elegidos a través de currículum, o sea, apertura de listas abiertas, nada de interferencia por parte de los partidos y que son los electores desde abajo los que deciden quién es su candidato. No solo en elecciones primarias, no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de, pues habiendo, claro, distritos electorales uninominales en algunos casos, abiertamente, y eso al final va mitigando bastante el tema. Canadá, hoy por hoy, es uno de los pocos países, yo he vivido mucho tiempo en Canadá, que más o menos mantienen una calidad en su clase política y donde el discurso del odio, siendo un país muy fraccionado por elementos territoriales, culturales, idiomáticos, etcétera, no triunfa. De hecho, cuando alguien se sale en Canadá de la línea de la cordura, del sentido común y del respeto, eso le es amonestado por su partido en primer lugar, que pide disculpas al otro partido o a la parte ofendida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Eso no está hoy en Estados Unidos, por ejemplo, ni está en muchos países de Europa, donde la violencia verbal barata está causando estragos. Los políticos a lo mejor no se lo creen cuando lo ejercen, pero los que están viéndolo y sintiéndolo en sus casas, en televisión, en las calles, sí que se lo creen. Y al final se crea un caldo de cultivo, como bien explicaba Hofer, que es demoníacamente favorable a fenómenos, y lo digo claramente, autoritarios. La demonización de una persona por otra, eso es nazismo puro, se llame como se llame. Muchas gracias. Doctora Susana Vargas, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Un placer escucharlo, doctor San Martín. Muchas gracias. Bueno, de verdad que escucharlo, pues, además de obtener este conocimiento, pues hay una gran preocupación, ¿no? Porque yo creo que, así como usted dice que estos discursos de odio impactan en la realidad, pues lo vemos como también preocupantemente impactan en la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Entonces,
esta pregunta que hacía el magistrado Medina iba más o menos encaminada a mi comentario de cómo contrarrestar estos discursos de odio, cómo contrarrestar esto en la realidad, porque vemos que esta evolución de los derechos humanos pues se ha detenido en muchos países y se ha vulnerado a las personas. Entonces, creo que este tema de ética pública que usted, o de ética que usted manifiesta que deberían de tener los políticos o los servidores públicos, es muy importante, pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar para lograr esto, no? O sea, no es un cambio de la noche a la mañana. Y cómo estas medidas que usted manifiesta pudieran llevarse también a la realidad por personas que de verdad queremos, como servidores públicos, pues ayudar a nuestro país a proteger y a respetar esos derechos humanos, ¿no? Ese solamente era mi comentario. Muchas gracias. Su comentario es brillante. Y además de lo dicho anteriormente, en cuanto a medidas, yo añadiría otra. Creo firmemente en la ley. Para un demócrata, la ley es la base de la democracia. No puede haber democracia sin leyes. Y un Estado de Derecho es la vertebración completa y absoluta de un verdadero sistema democrático. Leyes. Leyes que prohíban, que repriman y que castiguen, evidentemente, cualquier tipo de emanación de odio, no digo ya discurso, cualquier emanación de odio que se agite de unos contra otros. Así de claro, contra un individuo o contra un grupo de personas, contra un colectivo o una colectividad o contra una familia, no importa. Aunque parezca una medida represiva, no hay que olvidar que las leyes ordenan también la convivencia democrática. Esto lo dijo Kelsen y no se equivocó. Y no caigamos en la trampa de Smith, que ya lo dije, profesor Arellano, en Alicante. Amigo, enemigo, amigo, enemigo. Smith ganó la batalla y Smith todavía hoy está triunfando. Un brillante autor, súper inteligente, de una capacidad intelectual fuera de lo común, cultísimo, pero no particularmente democrático. Y él, en su enfrentamiento intelectual y casi colegial con Hans Kelsen, en parte logró asentar sus presupuestos en un grupo importante de autores que a día de hoy le siguen reforzando. Smith defendía la divisoria entre amigo y enemigo. Eso es su concepto de lo político, realmente. Como uno de los vectores más nutritivos, positivos y rentables y baratos para lograr adhesiones, apoyos de unos contra otros, así de simple. Esto no tiene nada que ver con la democracia, ni con los derechos humanos, ni por supuesto con un sentido ético de la vida, que es todo lo contrario. Leyes que restrinjan y controlen ese tipo de extralimitaciones, de ofensas y de insultos, de calumnias, de campañas, de difamaciones, etcétera, etcétera, son indispensables, nos gusten o no, y por supuesto con todas las garantías legales para la defensa de los unos y de los otros. Pero la ley tiene que actuar. Pero ya vemos también lo que está ocurriendo en muchos países. Y es que cuando la ley actúa, los jueces, los fiscales, los servidores públicos de la justicia son demonizados en público y se convierten en parte de la pira funeraria a la que allí se ofrendan los insultos y las calumnias sobre sus vidas privadas, etcétera, etcétera. Esto está ocurriendo en muchos países. Aquellos que se atreven a trabajar limpiamente por el Estado de Derecho, en su defensa, pueden salir torturados. Profesor, derivado de esto, ¿qué podemos hacer en América Latina y particularmente en el caso de México? Cuando estoy de acuerdo, debe de haber un principio de legalidad, estamos con un principio de legalidad, un principio de institucionalidad. Pero ¿qué sucede cuando las propias leyes son los instrumentos para llevar a cabo este tipo de actos de odio? ¿Qué sucede cuando del instrumento normativo se da el origen justificado, ¿no? De la permisión, vamos a llamarla de esta manera, de estos actos vandálicos, y que no es un Estado de Derecho como quisiéramos en otros países, que la norma verdaderamente sea el instrumento que se aplique para una adecuada convivencia social, sino que al contrario, suele ser el instrumento que faculta para este tipo de violaciones. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aquí hay un grupo de gente muy capaz, de intelectuales, de gente que sí piensa, vamos a decirlo así, que sí piensa y razona y le interesan estos temas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros
bajo nuestras trincheras para lograr un ideal que, si bien es cierto, será micro lo que podamos avanzar, pero algo debemos de hacer, partiendo que muchas veces estamos cruzados de brazos o cerramos los ojos ante una realidad como sería respetar un Estado de Derecho, que el mismo Estado de Derecho violenta y faculta y da las facilidades para llevar este tipo de actos de odio. Ningún país con este tipo de problemas, y son muchos países, España incluido, puede resolverlo a solas. O sea, esto es así. El momento que alguien propone que eso lo resolvamos nosotros patrióticamente en nuestro país, por ejemplo en España, yo sé que esa persona no quiere resolver ningún problema dentro de España. Esto es lo que también está ocurriendo en México. Hay personas que dicen, no, esto lo resolveremos nosotros dentro de México, solo los mexicanos. Eso significa que nunca se va a resolver y que a esa persona no le interesa que se resuelva el problema. Es una trampa maniquea que viene de la antigüedad grecolatina. Es algo muy, muy clásico. Esto tiene que venir por una vía de combinatoria de muchas fuerzas al mismo tiempo. Por un lado, Naciones Unidas, en primer lugar. Por otro lado, evidentemente, tiene que haber un saneamiento político. ¿Y esto qué significa? Leyes. Leyes que prohíban que cierto tipo de perfiles de políticos se puedan presentar siquiera a elecciones. Así de claro. Cualquier tipo de fraude, actividad que no sea compatible con la política, y eso tiene que estar perfectamente definido, impedirá esa actuación. Y a partir de ahí tendrá que haber límites al empoderamiento y, por supuesto, también a la continuidad de los políticos en el poder. Lo que no puede ocurrir es que prácticamente se hayan sucedido dinastías, no hablo solo de México, hablo en general, dinastías de políticos que se iban heredando unos a otros por un sistema monárquico que nadie comprendía, porque las monarquías modernas que tenemos en Europa son vectores republicanos de alta calidad democrática. O sea, el rey de España es muy querido porque representa la libertad y la democracia de todos, así de simple. No tiene nada que ver con el siglo XVIII, si lo quieren llamar de esa manera. Entonces, todo eso, la reforma de la ley y, por supuesto, el saneamiento de la vida pública es indispensable. Y luego, muy importante, clave, que esto se lo he dicho también en Estados Unidos, la despolitización al máximo de la administración pública, del ejército, de las fuerzas de policía y de todos los elementos que no sean estrictamente de órgano consultivo del poder político. Hay que limitar drásticamente los cargos políticos. Ya sé que esto no es popular, pero es inevitable si se quiere realmente sanear el país. Y es lo mejor para esos que están desempeñando tareas provisionales, porque una persona, un profesional, tiene que tener estabilidad laboral. Eso es fundamental. Y en la vida política, en México y en otros países, no se tiene esa estabilidad laboral. Es un sufrimiento permanente para esa persona, para sus familias. Esas personas seguro que son capaces y son personas brillantes intelectual y profesionalmente y tendrían un mejor acomodo laboral en una vía más meritocrática, pero ya digamos, han quedado en una situación de casi servidumbre y son sometidos. Conozco a mucha gente política en México y he conocido de todo, perfiles positivos y no tan positivos. Todos ellos en privado me dicen lo mismo siempre, que es lo que yo he puesto aquí, y están de acuerdo conmigo, pero dicen que en público no lo pueden defender, porque pierden a la clientela. Y la clientela se viene abajo. Y si la clientela cree que pueden ir al desempleo, pues es una tragedia. No queda más remedio que acometer esas medidas poco a poco, gradualmente, pero no tan a poco que al final pasen desapercibidas y prácticamente inexistentes. El tema es grave, es muy serio. ¿Se puede hacer? Claro que sí. México fue un país muy importante y rico, igual que lo fue Argentina y Cuba y tantos otros países. La gente iba de España y emigraba a México, Argentina, Cuba, Venezuela, por ejemplo, y en España había una miseria absoluta. No estoy hablando de la época de la Edad de la Piedra, estoy hablando de hace solo 40, 60 años, por ejemplo. ¿Qué ha ocurrido? Claro. Pues eso es lo que tenemos que evaluar. Corrupción galopante, evidentemente, una administración pública que está gobernada políticamente y con unos criterios que no son meritocráticos en una parte importante de casos, y luego, pues, todos los temas que sabemos que aquellos que tienen que ejercer el control no lo tienen. Colombia estaba peor que México. Bueno, ahora ya me refiero a la época, ya me comprenden, porque todos somos más o menos de la misma quinta.
Todos saben a qué me refiero. La época del narcotráfico, años 80, Escobar, todo aquello. Bueno, 80, primeros 90, etcétera, etcétera. Y no digo que haya que establecer un plan México, en modo alguno, pero desde luego hay que tomar medidas. Y esto significa buscar la parte sana de la administración y de la política. El patriotismo mexicano es un hecho, y yo eso lo valoro muy positivamente. Pero el patriotismo tiene que ser, como dice Habermas, cívico, democrático y constructivo, pensando en todos, en un proceso de inclusión de la ciudadanía, no de exclusión de unos contra otros. Y esto hay que tenerlo muy presente. Hay muchas variables a tener en cuenta, pero se pueden pensar incluso en procesos de países tan lejanos como Japón. Japón tenía problemas muy serios de criminalidad organizada y lo resolvió en una parte importante, en torno al 70% o más. Ese tema quedó totalmente solucionado. ¿Cómo lo hicieron? Con muy diferentes medidas, pero una de ellas fue, por ejemplo, integrar a una parte de la Yakuza dentro de la economía real. O sea, legalizarles, no como organización mafiosa, pero sí como organización empresarial. Eso sí, la Yakuza tuvo que renunciar a lo que eran sus atributos delictivos, si lo queremos llamar de esa manera. Pero ahí quedó resuelta una parte importante de la crisis. Y había un compromiso de comportamiento patriótico, de compromiso con el Estado, hablando claro, a favor del Estado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí lo importante es el país, no Claro. es el ego personal. Es México, el país, la sociedad. Eso es el futuro, es el prestigio del país, es el honor del país. Y eso es lo que está en juego. Y eso en Japón se comprendió bien por unos y por otros. Claro, de acuerdo totalmente con usted. Doctora Rocío Rico, adelante, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Pues primero que nada felicitar al doctor, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Y veo esta parte de la ética, siempre lo he dicho, metafóricamente hablando, yo la llevaría al terreno de la tierra. La tierra es la ética. Entonces, ¿a qué voy? A que debo de sembrar yo como ciudadana una semillita, y esa semillita hay que regarla, hay que darle agua, que le cale el sol. ¿Para qué? Para que tengamos mejores ciudadanos. Recordé por allí en el filósofo Platón, que decía que para llegar a la administración pública debería de tener las mejores virtudes aquellas personas que tuvieran el anhelo de servir. ¿En qué momento las personas difirieron de ese camino? No lo sé, pero una de las virtudes por las cuales debe de tener una persona que llega a la administración, a lo político, debe ser la honestidad. Hoy en día nuestro país vive un cáncer y ese cáncer se llama, como todos lo conocemos, está en crisis, ¿no? Y sabemos que se llama corrupción. Tristemente, ¿por qué hablo de la ética metafóricamente? Porque académicamente le pregunté a uno de los estudiantes, oye, ¿por qué no vienes a clases? Y tristemente la respuesta es, porque fíjense que tengo unos parientes en la política y me dicen, no importa que vayas a la escuela o no, si estás en la política ya tienes todo ganado. Entonces, ¿qué estamos construyendo nosotros como sociedad a unos jóvenes que inician y que ya no van a tener sed de conocimiento, sino sed de manejar rápidamente dineros que los encuentran en el hoy invitados? Entonces, yo estaba pensando en qué momento yo como sociedad, de la parte alícuota que me corresponde, debo de cooperar para mi país, porque el hecho, aquí somos una sociedad. Recordemos que el Estado está formado por un poder y ese poder se lo da la propia sociedad. Y si la sociedad no hacemos nada y no colaboramos por tener una mejor sociedad, vamos a tener un Estado tristemente con estas lamentaciones. Entonces es momento de la, ahora sí, de hacer en la parte alícuota que nos corresponde
ese quehacer para contrarrestar esta situación grave llamada corrupción. Es cuanto, doctor. Saludos. Muy amable, totalmente de acuerdo. Una medida podría ser de manera inmediata reformar por completo todo el sistema de reclutamiento en el sector público. Ya. O sea, todo meritocrático. Oposiciones masivas, pero de ámbito nacional. Nada de ayuntamientos, nada de pequeñas corporaciones, donde la cooptación, el nombramiento, digamos, privado o preasignado, por llamarlo de alguna manera, puede prevalecer sobre cualquier otro criterio meritocrático. Tiene que haber una convocatoria nacional en todos los puestos. Y según la puntuación que se consiga, el candidato, según su puntuación, elige el destino, en la lista de destinos. Ayuntamiento de Querétaro y Ayuntamiento de Guadalajara, México DF, lo que fuere. Por ejemplo, hasta ese nivel. A partir de ahí, el saneamiento sería inmediato. Esto se ha hecho en algunos países y ha funcionado francamente bien. En Europa Occidental, por ejemplo, se ha hecho. Y hay convocatorias nacionales, pero incluso a cuerpos municipales. Y es impresionante el éxito de esa función pública, que cumple, vamos, de manera prodigiosa. Esto también se aplica, no puede ser solamente un cuerpo, tiene que ser también a la policía o funciones de gendarmería y, por supuesto, también a todo lo que son ejército y servicios de inteligencia. La meritocracia es la única solución. Reclutamiento meritocrático. Musk, Weber en estado puro. Doctor Eloy Gutiérrez, adelante, por favor. Oh, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Creo que tenemos 3, 4 sesiones con una línea de temas que nos llevan, o a mí me han llevado a las mismas reflexiones, ¿no? En este esperado evolucionar humano en el que esperaríamos convertirnos o humanizarnos cada vez más, en realidad nos hemos quedado anclados a la bestia, así como decía Nietzsche, ¿no? El ser humano es una cuerda tirada entre la bestia y el superhombre. Y entonces, pues, lejos de estar yendo hacia ese superhombre, como decía el mismo Nietzsche, como Jesús en la cruz, que le tiende la mano a uno de los compañeros ladrones, pues parece ser que nos quedamos no tendiendo la mano, sino dando manazos a los que están con nosotros. Entonces, la deshumanización creciente, pues creo que es parte de esta manera en la cual estamos siendo humanos en la actualidad. Pensando en el discurso de odio, desafortunadamente en los países polarizados, y creo que ahorita estamos en uno en nuestro país, y no nada más en este gobierno, porque desde el gobierno de Calderón, el otro como enemigo ya también era una de las políticas, ¿no? El mal viene de fuera. Y en este gobierno, pues bueno, desde otra postura se ha posicionado en el otro como enemigo, ¿verdad? Entonces, el discurso de odio, ahorita escuchándolos a ustedes también, creo que desafortunadamente nuestro país está encargado de ocultar a través del discurso las actividades de odio que se están ejecutando desde la delincuencia y desde la colusión del gobierno con la delincuencia, o los gobiernos con la delincuencia, no este, sino otros. Y entonces el discurso aparece como una máscara y una fachada para encontrar enemigos en otro lado, buscar enemigos en otros contextos y dejar de ver lo que en verdad está, o a los enemigos que están afectando al libre desarrollo de nosotros los mexicanos, nuestra estabilidad y nuestro encaminarnos a una construcción de una humanidad pues más plena. Muy amable, totalmente de acuerdo. No hay nada que añadir, es que es impecable, lo dicho. Gracias. Doctora Silvia Najul, de Argentina, adelante, por favor. Si quisiera conectar su micrófono, Silvia, por favor. Ahí estoy. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. La verdad que nos ilumina y nos motiva a pensar sus palabras. Bueno, yo desde Argentina, bueno, la verdad que estamos pasando también por un momento de un gobierno con las características descriptas. Pero bueno, yendo a
Yo creo, nosotros venimos hablando acá en el grupo nuestro de este postdoctorado, la última vez, en la última sesión, también cada uno qué es lo que puede hacer desde los sectores respectivos. Por ejemplo, acá hay mucha gente que es del sector del Poder Judicial y de otros sectores o de ejercicio de la abogacía o a nivel institucional. Yo creo que todos somos ciudadanos con muy buenas intenciones y hacemos día a día aportes específicos como ciudadanos. Yo creo que es lo que también usted está sosteniendo, que yo llego a la conclusión que digamos que las respuestas tienen que estar dadas por la política, porque acá nosotros hemos hablado mucho y yo creo fervientemente en la educación, hemos hablado de la importancia de una educación en valores, que es por ahí lo que no está tan presente en la sociedad y en los propios gobernantes. Pero me parece que esto tiene que ser instrumentado, digamos, al margen de lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, tiene que estar instrumentado necesariamente por la política. Por eso usted propone también y habla de un saneamiento de la misma y que, bueno, que llegue realmente gente, personas capacitadas para ejercer el gobierno. Ahora, yo lo que noto, por ejemplo, en Argentina, con el respecto del tema sí, de tener digamos, un buen conjunto de leyes para, digamos, desalentar todo este tipo de discursos violentos y que haya ética en los funcionarios, etcétera. Yo tengo larga trayectoria en el Poder Legislativo y no podemos decir que en la República Argentina no tengamos leyes en orden a ello. Creo que lo tenemos. Yo lo que veo, y lo veo como nosotros casi podríamos decir que tenemos una peculiaridad cultural, que es la de la anomia. Eso se ve hasta en el ejemplo del ciudadano en la calle que no respeta las leyes, las normas de tránsito, etcétera. Ese es un tema que no sé si es solo de la Argentina, pero digo que también veo el problema que está muy bien el tema de tener las leyes y quizás tengamos que ahora instrumentar de vuelta, ir sobre la marcha para, como dice usted, digamos, desalentar todo este tipo de discursos o este tipo de conductas. Pero leyes tenemos, lo que me encuentro frente, por ejemplo, cuando veo ahora, tanto en el orden nacional de los respectivos países como en el orden internacional, que no hay un cumplimiento, como que todo no hay un cumplimiento de las normas. Yo me siento como un poco, digo, bueno, que me he dedicado años, que soy abogada, y he trabajado en el Poder Legislativo, he trabajado en leyes, en la profesión, etcétera, pero me siento un poco demolida y le agradezco todas sus palabras porque son muy constructivas, de aportes. Pero digo, siento un poco porque digo, veo por ejemplo la intervención que tuvo el gobierno de Ecuador, el atropello a la embajada mexicana. Es decir, hay unos incumplimientos notables, ¿no? De parte de los gobiernos. O por ejemplo ahora, si vamos al tema internacional, usted mencionó lo de la ONU, pero bueno, no sé si los organismos de la ONU están siendo cuestionados, no sé si están a la altura de lo que está pasando en este momento con los conflictos que tenemos más cerca, ¿no? El de Ucrania y ahora más el de Medio Oriente. O sea que yo entiendo por dónde hay que ir, ¿no? Lo que usted está marcando un horizonte. Yo afirmo y lo digo a mis compañeros que me parece que la respuesta tiene que venir de la política y nosotros, bueno, acompañar todo ese proceso. Pero bueno, estamos en un panorama, digo, complejo, ¿no? Por eso le menciono lo de la anomia, porque yo noto que leyes hay, instituciones hay suficientes, pero que bueno, acá ya se ha mencionado, también está este tema de la corrupción y bueno, por eso me gustó la palabra que dice usted, José, de saneamiento. Pero bueno, vamos a ver cómo seguimos. Gracias, muchas gracias. Muy amable, señora. Vamos a ver, es un conjunto de medidas. De nada sirven las leyes si no hay brazos que las puedan aplicar y recursos para ello. O sea, policía, fiscalía, jueces, o sea, todo tiene que estar en esa dirección. Yo tengo, bueno, pues confianza en unos casos y desconfianza en otros, depende de qué sector, porque sé de países donde hay sectores policiales que son absolutamente impecables y otros donde hay mucha corrupción, por ejemplo, y la orden del juez no se aplica. Así de simple. Y sé de casos muy concretos. La situación de Argentina en particular, estoy muy vinculado a Argentina por diferentes motivos, mayormente de amistad,
con expertos allí, la conozco bien. Y el caso Milei es un aviso a navegantes más que importante. Un perfil como el de Milei, hablo en general ya, ¿no? Habría sido inimaginable hace solo unos años. Pero Milei ha triunfado porque es un outsider, porque es el que ha propuesto el cambio contra una situación petrificada y necrótica, política y democráticamente, dentro del país. Y hay un grupo de gente importante en el país, mayormente jóvenes, que están hartos y que querían un cambio, una regeneración democrática, se llame como se quiera. Milei ha captado ese espacio y ha ido directamente a ello. Que lo cumpla o no lo cumpla, que lo pueda cumplir o no lo pueda cumplir, que lo quiera cumplir o no lo quiera cumplir, eso lo dirá la historia. Pero yo no soy tan, digamos, pesimista. O sea, Argentina tiene una capacidad creativa prodigiosa, unas clases medias realmente poderosas y un nivel cultural, técnico y formativo alto. No estamos hablando de otro tipo de contextos. Estamos hablando de un país que puede convertirse en primera potencia regional junto a Brasil, por ejemplo, en esa parte del continente, igual que pasa en México en la otra parte del continente. O sea, el potencial está, faltan las herramientas. Es encontrar la herramienta o el conjunto de herramientas. Las medidas son las que tienen que ser. ¿Cómo se consigue eso? Obligando a los políticos a cambiar. ¿Por qué yo me fijo tanto en los políticos? Hay algo que tengo muy claro. Las decisiones las pueden tomar quien tienen capacidad para ello, no los que no la tienen. Hay que ir a ese punto. Si tú, ciudadano, no tienes capacidad para cambiarlo de abajo hacia arriba, tienes que presionar para que desde abajo arriba llegue el cambio. Y eso se ha hecho en varias ocasiones, y ese tipo de votación a candidatos perfil outsider, como el dicho anteriormente Milei, pero también ha habido otros en toda la historia de América del Sur, pues es un síntoma, y un síntoma altamente positivo, en el sentido no de que se vote a uno u otro, no me refiero al candidato votado, me refiero a las personas que le votan, que lo que desean es una regeneración democrática, ética, una vuelta a la moral, a la meritocracia. Eso es lo que se está apoyando. O sea, que no está perdido para nada el discurso. Lo que ocurre es que no encuentran la vía para manifestarlo. Pues, profesor San Martín, verdaderamente, como lo mencionaba al principio, ha sido un placer. Ya casi son las 11 de la noche en España. Verdaderamente un placer, un privilegio haberte escuchado, como lo mencioné al principio. Quedamos encantados al escuchar tu ponencia en Alicante. Te agradezco tu sencillez y tu humildad para tener estos espacios académicos de intercambio, eh, convocados México, Argentina, España, unidos por la tecnología, pero siempre ávidos de tener a grandes maestros, grandes expertos. Sé que no les gusta que les demos tantos elogios, pero así somos cuando realmente, cuando realmente sentimos que ha sido una ponencia magistral, y ten todo nuestro afecto, todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento por haber estado hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, muchísimas gracias a todos, sobre todo por la paciencia de soportar a un gallego como yo, que habla tan deprisa y tan atrabiliario, pero en el fondo no soy mala persona, pero muy al fondo. Soy autor en revistas de México y de Argentina desde hace muchos años. Esto casi nadie lo sabe. O sea, y publico muy regularmente sobre temas de la América hermana, y soy claramente y vocacionalmente, no sé cómo explicarlo, iberoamericanista o hispanista, o sea, en el sentido, o sea, creo profundamente en el hecho de la hispanidad, y la verdad es que somos de los mejores pueblos de la tierra, así de claro. Así que no caigan en el desánimo. O sea, la semilla que están haciendo ustedes cada día en sus trabajos, en la actividad personal, con la familia, educando a los niños, a los jóvenes, en la educación pública, privada, etcétera, etcétera, eso es muy importante. El desempeño en el trabajo en la judicatura, en el legislativo, en el campo de la abogacía, en las partes, en formación técnica, etcétera, etcétera, también es muy importante. Eso perdura. O sea, y eso hay que tenerlo muy presente. No olviden nunca Aristóteles, y no olvidemos nunca lo que nos dijeron los clásicos. Lo que se hace aquí bien perdura eternamente. Así es.
Eso Pues, es ser un fuerte- patriota. Y eso es realmente ser un buen ciudadano y buena persona. Y eso al final es lo que queda, no queda otra cosa. Y esa es una semilla que va a brotar tarde o temprano, para bien de Argentina, de México y de todos los países hermanos. Así que mucho ánimo, un abrazo muy grande y todo lo mejor para ustedes y sus familias. Muchísimas gracias nuevamente, nuestro afecto, profesor San Martín, Gracias. hasta España. Muchas gracias a todos Vale. por habernos acompañado. Muy buenas tardes, muy Gracias, buenas noches. buenas tardes. Buenas noches. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta doctor. luego, gracias. Gracias, señor Arellano. Buenas Muy noches. buenas noches, muchas gracias. 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 A todos. Gracias.